Todo comenzó en el quirófano de la clínica San Rafael, mientras me realizaban la vasectomía. Allí estaba yo, vulnerable sobre la camilla, teóricamente bajo la nube de una sedación ligera. Fue entonces cuando la voz de mi cirujano, Héctor Mendoza, ese hombre al que le confié mi salud por 25 años, y a quien consideraba un hermano, rompió el silencio, susurrando con una enfermera cuyo nombre se me escapaba en aquella bruma narcótica. Es vital que le des este sobre a su mujer, a Patricia. Apenas ponga un pie aquí para llevárselo. Ojo, que él no lo vea por nada del mundo. Dile que son datos clínicos privados que ella tiene que leer antes que nadie. Sentí como la sangre se me congelaba en las venas, cada palabra cayendo con el peso de una sentencia, fría y cortante. Aunque mis extremidades no respondían por la anestesia, mi cerebro estaba despierto, lúcido, registrando, con horror cada sílaba de aquel secreto murmurado a mis espaldas. Mantuve la farsa de estar dormido, forzando una respiración pausada y rítmica, mientras espiaba entre las pestañas a ese doctor de pelo canoso y peinado impecable. Esas mismas manos que curaron a mis hijos durante décadas, ahora le pasaban un sobre abultado a la asistente, quien asentía con evidente nerviosismo antes de esconder la prueba en su filipina. Cuando el efecto de los fármacos se disipó unos 20 minutos más tarde, fingí el aturdimiento, típico del despertar, aunque por dentro mi corazón golpeaba mis costillas con un pánico salvaje, temiendo que los aparatos me delataran. Tenía la certeza absoluta de que ese papel guardaba una verdad capaz de dinamitar mi realidad. Algo tan catastrófico que incluso mi amigo de un cuarto de siglo sentía la obligación de ocultarme. Me presento. Soy Juan Ramírez. Tengo 62 años. El cabello blanco nieve donde antes hubo negro azabache y esa curva en el abdomen propia de quien ha cerrado demasiados tratos con cenas copiosas y poco gimnasio. Llevo 30 años, casado con Patricia Sánchez, la mujer de la que me enamoré cuando éramos unos treintañeros y que me dio 3 hijos maravillosos, Marcos de 28, Andrea de 25 y el pequeño Tomás de 22. Como contador público y socio fundador de mi firma, desde hace 2 décadas, cualquiera diría que vivo el sueño americano. La mansión en el barrio rico, el coche último modelo, los veranos en Europa o el Caribe, y la prole, graduada en las mejores universidades. Pero allí, postrado en la sala de recuperación, simulando somnolencia mientras Patricia entraba según lo acordado, fui testigo de la traición. Vi con el estómago revuelto cómo la enfermera, una chica que no pasaría de los 25 años, se acercaba a mi esposa con gesto culpable y le murmuraba el recado, deslizándole aquel sobremaldito que Héctor le había dado una hora antes. Patricia lo agarró con un temblor imperceptible en las manos. Sus ojos verdes, todavía impactantes a sus 58 años, se abrieron con sorpresa antes de componer una máscara de absoluta indiferencia. Guardó el paquete en su bolso de marca sin siquiera mirar el interior. Le hizo un gesto a la chica y caminó hacia mí con esa sonrisa que ha sido mi faro por 30 años, pero que ahora se sentía como una mueca de teatro. Amor, ya estás de vuelta. Su tono era dulce, cargado de esa preocupación maternal que uno espera de su pareja tras una cirugía ambulatoria. ¿Cómo te encuentras? Pero antes de seguir con este drama, necesito pedirte un favor. Si te gustan estas historias de la vida real, suscríbete al canal y dale un me gusta al video. Ese pequeño gesto me motiva a seguir creando. Ahora sí, volvamos a la habitación del hospital. Algo mareado, mentí con la lengua pesada, exagerando los síntomas para no levantar sospechas. ¿Cuánto llevo aquí? Apenas 1 hora. Héctor dice que fue todo un éxito, sin el menor contratiempo. ¿Fui yo o hubo un tono inusual en la palabra éxito? Quizás mi paranoia ya estaba tejiendo fantasmas donde no lo sabía. Nos vamos en nada. Solo falta el alta administrativa. La estudié mientras ayudaba al personal a alistarme para ir a casa.
No pude evitar notar cómo su mano rozaba la hebilla de su bolso compulsivamente, verificando que el secreto siguiera a salvo. Su cuerpo irradiaba una tensión rígida que jamás le había visto, o que quizá nunca me detuve a observar. ¿Cuántas mentiras habré ignorado en estas 3 décadas de matrimonio? Justo cuando me abrochaba la camisa, entró Héctor. Lo conozco hace 25 años. Es el médico que ha velado por nosotros desde que llegamos a la ciudad. Ha estado ahí para el sarampión de los chicos, las gripes estacionales y los huesos rotos del fútbol. Ha comido en mi mesa infinidad de veces. Hemos arreglado el mundo, copa de vino en mano, debatiendo de política y deportes. Para mí, era uno de mis amigos más leales. Y sin embargo, ahí estaba, mirándome con esa fachada de preocupación clínica, preguntando por el dolor y recitando las instrucciones postoperatorias, mientras yo solo podía pensar en la puñalada que me acababa de dar. En plena recuperación, mi mente obsesiva solo podía dar vueltas a una cosa. ¿Qué diablos hay en ese sobre que tengo prohibido? Ver. Juan, la vasectomía fue un éxito total, dijo él, usando ese tono clínico y tranquilizador que había pulido tras décadas. De oficio, 0 complicaciones. Reposa hoy y mañana. Si sientes molestias, es normal. El hielo ayuda. Y, mucho ojo, no eres estéril al instante. Necesitas unas 20 descargas o 3 meses de espera antes de que podamos confirmar que el conteo de esperma es 0. Ya agendaremos el control. Gracias, Héctor, respondí, tuteándolo como siempre hacíamos lejos del bisturí. Valoro mucho que me hayas atendido tú. Para eso estamos los compadres, contestó, apretándome el hombro. Un gesto que hubiera sentido fraternal si, minutos antes, no hubiera captado su susurro con la enfermera. Patricia, que descanse. Prohibido cualquier esfuerzo físico por una semana. Descuida, dijo ella. Y ahí ocurrió esa mirada. Un cruce de ojos que duró un parpadeo, pero que mi paranoia recién nacida captó en alta definición. Me hizo cuestionarme cuánto tiempo llevaban, entendiéndose a mis espaldas. El camino a casa fue una tumba, salvo por la charla trivial de Patricia sobre si estaba cómodo. ¿Quieres que pare en Cressing o Nadiados? ¿La farmacia? Voy a pedir algo rico para cenar. Les aviso a los chicos que todo salió bien. Yo soltaba gruñidos monosílabos, fingiendo estar drogado por la anestesia, mientras mi cerebro iba a 1000 por hora, imaginando el contenido de ese maldito papel. Al llegar a casa, esa fortaleza de 2 plantas en la calle arbolada donde pasamos 20 años, donde criamos a los niños y donde construimos lo que yo creía que era una vida indestructible, sentí un frío extraño. Patricia me ayudó a subir. Me dejé caer en la cama, mientras ella revoloteaba por el cuarto, acomodando almohadas y trayendo agua, interpretando a la perfección el papel de esposa devota. Te haré algo ligero, susurró. Descansa. Grítame si necesitas algo. Gracias, cariño. La vi salir y cerrar la puerta con una suavidad sospechosa. Conté mentalmente hasta 60. Me levanté apretando los dientes. El dolor de la cirugía era agudo, nada de teatro. Me arrastré hasta la puerta y la abrí apenas una rendija. Desde ahí dominaba parte de la sala. Patricia estaba de espaldas, con el celular en una mano y el sobre blanco en la otra. La vi rasgarlo con dedos temblorosos y sacar los documentos. No alcanzaba a leer nada desde mi escondite, pero su lenguaje corporal gritaba pánico. Se tensó entera. Sus hombros se sacudieron con un llanto mudo y se desplomó en el sofá, dejando caer las hojas. Lo que hizo después me heló la sangre. Marcó un número, y al conectar dijo en voz baja pero nítida: Héctor, acabo de leer los resultados. No puedo creer que por fin tengamos la confirmación después de tantos años. Ahora tenemos que ver cuándo y cómo se lo soltamos. En ese instante, mi mundo se vino abajo. Héctor, el doctor Mendoza, mi amigo de 25 años, compartía un secreto monstruoso con mi mujer, algo que planeaban confesarme. Regresé a la cama con el corazón a 1000, barajando posibilidades, cada una más oscura que la anterior.
¿Una enfermedad terminal? ¿Un amante? ¿Me estaban robando? ¿Qué secreto era tan devastador para requerir pruebas después de tanto tiempo? Esa noche, mientras Patricia fingía dormir a mi lado igual que yo, juré que llegaría al fondo del asunto cueste lo que cueste. 30 años de matrimonio no podían ser una farsa. No podían. Pero una voz insidiosa en mi cabeza susurraba, ¿y si lo son? No pegué el ojo. Me quedé, tieso en la oscuridad, oyendo respirar a Patricia. Ese ritmo familiar que me había arrullado durante 3 décadas en la salud y en la enfermedad, en esas noches donde simplemente existíamos uno al lado del otro en el cómodo silencio de la rutina. Pero hoy, cada vez que ella tomaba aire, sonaba traición, y cada vez que lo soltaba, exhalaba una mentira que yo no había sabido detectar. Las puntadas de la operación dolían, pero eran cosquillas, comparadas con el agujero que se abría en mi pecho mientras rebobinaba la cinta de nuestros 30 años juntos, buscando las grietas, las señales de alerta que debía haber visto, los momentos que ahora, bajo esta luz siniestra, cobraban un sentido oculto que ignoré, por ceguera o por pura cobardía. Conocí a Patricia cuando yo tenía 32. Era un contador, abriéndose paso a codazos, trabajando 18 horas diarias para levantar mi firma, viviendo en un purtonte, departamentucho con muebles de segunda y sueños de grandeza. Patricia tenía 28, recién graduada. Era una mujer culta, con esa elegancia innata que no necesita kilos de maquillaje para resaltar. Su melena castaña, larga hasta la cintura, y esos ojos verdes penetrantes parecían desnudarme el alma con solo mirarme. Tenía una sonrisa capaz de encender el lugar más oscuro. Coincidimos en una boda. Ella era dama de honor y yo amigo del novio. Pasamos la fiesta entera, refugiados en un rincón, ajenos a la música y al baile, conectando con una profundidad que jamás había sentido, con nadie. A los 8 meses ya éramos marido y mujer. Fue una ceremonia humilde, pagada con lo poco que teníamos, pero necesaria, impulsada por esa pasión ciega de la juventud, esa seguridad inquebrantable de haber hallado a nuestra otra mitad, a la compañera definitiva con la que compartiríamos el resto de la existencia. Y durante 30 años juré que habíamos honrado ese pacto. Creía conocer a Patricia mejor que a mi propia sombra. Imaginaba que nuestro matrimonio, con sus altibajos normales, era una fortaleza indestructible, cimentada en la lealtad absoluta. Marcos llegó 2 años después, tras un embarazo complicado que obligó a Patricia a guardar reposo absoluto el último trimestre, pero todo valió la pena al ver a ese bebé sano de 4 kilos, que llegó al mundo gritando a todo pulmón, exigiendo su espacio. Yo estaba allí, en el paritorio, apretando la mano de mi esposa, cortando el cordón y llorando como un niño al sostener a mi primogénito. Desde el primer segundo Marcos fue mi vivo retrato. Mi nariz, mi pelo negro azabache, mis ojos oscuros, no había duda alguna, era mi calco, en miniatura. «Es igualito a ti», decía la gente, y yo me inflaba como un pavo real. Andrea nació 3 años más tarde, otro parto duro, pero nos regaló una niña preciosa que esta vez salió a la madre, heredando sus ojos esmeralda y sus facciones, finas. Teníamos la parejita, la familia de anuncio. Yo me mataba a trabajar levantando mi despacho de contabilidad, sumando clientes y llenando la cuenta bancaria. Patricia se ocupaba del hogar, ejerciendo de madre ejemplar, tardes de parque, deberes escolares y fiestas de cumpleaños que parecían producciones de cine. Éramos la viva imagen del triunfo de la clase media. Y entonces, cuando Marcos tenía 6 años y Andrea 3, la sorpresa nos golpeó. Patricia estaba embarazada otra vez. No estaba en los planes. Habíamos acordado plantarnos con 2, pero al ver el resultado positivo, cambiamos el chip enseguida. ¿Un tercero? ¿Por qué no? Sobraba sitio, dinero y cariño. Sin embargo, aquella gestación fue distinta. Patricia se volvió distante. Un mar de nervios. Lo achacaba a las hormonas.
al cansancio de ser madre añosa a los 37, en vez de a los 20. Lloraba por los rincones sin motivo. Se encerró en sí misma, levantando un muro de silencio, y yo, cegado por mi ambición, justo ese año, había pescado un contrato corporativo enorme que me absorbía la vida. No supe leer las señales de alarma en mi mujer. Tomás nació cuando ella tenía 38 y yo 40. Fue el parto, más rápido y sencillo de todos. ¡Qué ironía! Pero cuando la enfermera me pasó a Tomás, sentí un escalofrío, una duda de apenas un microsegundo que borré de mi mente por considerarla una locura. Ese niño no se parecía a mí, pero tampoco a Patricia. Tenía rasgos que no encajaban en nuestro puzzle genético: pelo más claro, una estructura ósea distinta y unos ojos que prometían ser gris azulados en vez de marrones o verdes. Los bebés cambian, me repetí como un mantra. La genética es una lotería caprichosa, y conforme Tomás crecía, me aferré a cualquier clavo ardiendo. Una sonrisa parecida a la de mi padre, un gesto mío, cualquier cosa que silenciara esa voz insidiosa que me susurraba al oído. Ahora, tumbado en la penumbra 23 años después, esos susurros son gritos ensordecedores. Tomás nunca tuvo nada mío. Todos lo veían, aunque nadie tenía el valor de decirlo a la cara. Habrá salido a algún abuelo. Soltaban para salir del paso. Los genes saltan generaciones, dicen. Patricia siempre tenía la excusa perfecta: un tío lejano rubio, la bisabuela de ojos claros. Mentiras piadosas que me tragué porque es más fácil vivir engañado que afrontar una traición devastadora. Y ahí entra en escena el doctor Héctor Mendoza. Llegó a nuestras vidas cuando nos mudamos a esta ciudad hace 25 años, con Marcos de 3 años y Andrea recién nacida. Héctor era un médico general, abriendo consulta, un lobo solitario, casado con su trabajo. Era un tipo atractivo, de esos que roban miradas, alto, pelo oscuro que hoy peina canas, sonrisa encantadora y modales de caballero. Soltero a los 40, algo que nos extrañaba un poco, pero que justificábamos por su devoción a la medicina. Se convirtió en nuestro médico de cabecera al instante, y pronto, en algo más, un amigo íntimo. Cenaba en casa a menudo, no se perdía un cumpleaños. Cuando Patricia se quedó embarazada de Tomás, 2 años después de conocerlo, fue Héctor quien llevó todo el control prenatal, quien atendía cada duda a cualquier hora, quien estuvo ahí, demasiado presente, incluso aguardando nervioso en la sala de espera del hospital. Patricia quedó encinta de Tomás apenas 2 años después de que nos conociéramos. Héctor no solo gestionó su control prenatal, sino que estuvo presente ante cada inquietud, cada duda, permaneciendo incluso dentro de la sala de partos, al pie del... Cuando nació Tomás, él se presentó en el hospital sin ser el médico de turno. Solo quería verificar que no hubiera complicaciones, se justificó al verme allí, paradójicamente más ansioso que el propio padre. Es que Patricia es como una hermana para mí. ¡Qué ciego fui! Rebobiné la cinta de los últimos 23 años. Héctor no se perdió ni un solo evento. Primer día de clases, partidos de fútbol, entregas de diplomas. Su coartada era perfecta. No tengo a nadie, ustedes son mi clan. Nos tragamos el cuento del soltero bondadoso que halló refugio en nuestro caos doméstico. Pero ahora la duda me carcomía. ¿Era amor familiar o era instinto paternal? Los obsequios para el chico siempre opacaban a los de sus hermanos. Es el Benjamín, déjenme mimarlo, decía. Y esas becas anónimas que costearon su universidad, supuestamente de una fundación que jamás audité, seguro salieron de su propio bolsillo. Los siguientes 2 días interpreté el mejor papel de mi vida. Me dejé cuidar, postrado por la cirugía, recibiendo caldos y pastillas de manos de Patricia, con puntualidad militar. Me acomodaba las almohadas y yo, por dentro, ardía en deseos de gritarle, de exigir la verdad y de arrancar ese maldito sobre de su escondite. Pero 3 décadas de contabilidad me frenaron. Jamás acuses sin pruebas irrefutables. Los números y la gente se delatan si sabes mirar.
La analicé como a un balance financiero fraudulento, vigilando sus nervios, sus llamadas a escondidas y cómo custodiaba su bolso, verificando que el sobre siguiera en algún compartimento secreto. Al segundo día, mientras ella cocinaba, simulé una siesta en el sofá. Había insistido en que cambiara de ambiente. Sentí sus pasos detenerse. Me examinaba. Respiré hondo y rítmico. Estuvo evaluando mi inconsciencia unos segundos eternos. Luego, el sonido inconfundible del cierre del bolso y el crujido de papel. Marcó el número. Su voz era un hilo. «Héctor, soy yo». Cayó rendido. «Tenemos unos minutos». Silencio. «No, aún no abro la boca. No soy capaz de detonar esta bomba así nada más». Escuchó la respuesta. «Ya sé que pactamos hacerlo tras su operación. Que ya no hay secretos que guardar. Pero son 30 años de matrimonio, Héctor. ¿Cómo se lo suelto?». Se le quebró la voz. «El resultado es 100% seguro». 99.9%. Dios santo, es real. Tantos años de dudas y culpa confirmados. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Temí que el ruido me delatara. Ese porcentaje y su tono de culpabilidad validaron lo que oí en el quirófano. Me engañaron. «¿Cuándo se lo diremos al chico?», susurró ella. «Tiene 22 años. Merece saber quién es su verdadero padre biológico. Pero Juan es su papá. Lo crió. Se adoran. ¿Vamos a destruir eso?». Héctor replicó algo inaudible. «Entiendo que quieras tu lugar tras 23 años de espera, pero lo hicimos para protegerlos, para que Tomás no tuviera un hogar roto y Juan no supiera que». Sollozó. «Que su mujer se acostaba con su mejor amigo. Hablamos luego. Debo pensar cómo soltar esto sin causar una masacre emocional, si es que eso es posible». Cortó. Me quedé petrificado, forzando la respiración pausada mientras mis músculos querían estallar de rabia. La escuché llorar bajito, sonarse y volver a su máscara de normalidad en la cocina. 20 minutos después desperté. La mesa estaba lista, sopa de pollo y una sonrisa falsa en su rostro. «¿Descansaste, cielo?». «Sí. Tuve un sueño raro, pero se me olvidó». Mentí. Tenía cada palabra de su traición grabada a fuego en la mente. La miré, pero ya no era mi esposa. Era mi objetivo. Durante el almuerzo, la escaneé con una frialdad nueva, calculando mi próximo movimiento. Si ellos querían jugar con secretos, yo les enseñaría lo que es una estrategia maestra. No iba a confrontarlos aún. Primero, blindaría mi patrimonio y aseguraría el futuro de mis otros hijos. Tomás no tenía la culpa, pero Héctor y Patricia pagarían cada centavo de este engaño. La venganza se sirve mejor fría, y yo tenía el congelador lleno. Perspectiva. A sus 58 años, Patricia conservaba una belleza serena e impactante. Se negaba rotundamente a ocultar las hebras de plata que surcaban su cabello castaño, alegando que la vejez hay que llevarla con dignidad. Su rostro era un mapa de surcos alrededor de los ojos y la boca, grietas que yo había venerado, creyendo que eran la huella de nuestra felicidad. Sin embargo, ahora me atormentaba la duda. ¿Cuántas de esas sonrisas fueron reales? ¿Qué porcentaje de nuestro matrimonio fue puro teatro? ¿Te ocurre algo?, preguntó, detectando mi mirada perdida. «Te noto distante. ¿Sigues dándole vueltas al trabajo? Sé que debes volver al bufete en unos días y que los expedientes se acumulan, pero no te angusties». El doctor Mendoza insistió en que reposes una semana entera. «Tu salud está por encima de cualquier cliente». El doctor Mendoza, Héctor, el hombre que partió el pan en mi mesa durante 25 años, que cargó en brazos a mis hijos, o a los que yo creía míos. Resulta que la biología tenía otra opinión sobre dos de ellos. Héctor, aquel que estuvo paseando por la sala de espera cuando nació Tomás, sudando más que el propio padre, porque él poseía una verdad que yo ignoraba. Esa sangre era suya. «¿Cómo se cruzaron vuestros caminos exactamente?». Lancé la pregunta con fingida indiferencia mientras removía la sopa. «Nunca me diste detalles». Patricia se puso rígida, un gesto casi invisible, para cualquiera menos para mí. «Ya conoces la historia. Nos mudamos, necesitábamos un médico de cabecera y alguien nos dio su nombre.
¿Quién fue? No lo recuerdo, Juan. Algún compañero. De la oficina, supongo. ¿A qué viene ese interrogatorio? Curiosidad. Nada más. Han pasado 25 años. Es fascinante cómo un extraño se convierte en el eje de una familia. Héctor es un gran amigo y un clínico excelente. ¿Te atrajo alguna vez? La cuestión se me escapó antes de poder filtrarla. Fue un disparo demasiado directo, cargado de veneno. Patricia abrió los ojos, como platos. ¿Pero qué clase de pregunta es esa? Solo pregunto. Es un tipo bien parecido, soltero. Siempre me pareció peculiar. No todo el mundo necesita un anillo para sentirse completo. Y sí, objetivamente es guapo, pero es nuestro amigo, nuestro doctor. Punto. Mentirosa. El grito retumbó en mi cráneo, pero mis labios permanecieron sellados. Forcé una sonrisa y asentí. Tienes razón, disculpa. La anestesia me hace decir tonterías. Esa noche, aprovechando el ruido de su ducha, fui directo a su bolso. Mis dedos buscaron el compartimento secreto con cremallera, ese que jamás abría delante de mí. Me temblaba el pulso al sacar el sobre, maniobrando con delicadeza para no dejar huellas de mi intrusión. El contenido eran 3 hojas. La primera, un informe clínico de genética médica avanzada Sociedad Anónima. La fecha era reciente, de hace 2 semanas, justo antes de mi vasectomía. El título me heló la sangre: Análisis confidencial de filiación. Mis ojos saltaron sobre la jerga médica hasta clavarse en el veredicto. Conclusión. Basado en el análisis de 21 marcadores genéticos, la probabilidad de paternidad entre el sujeto A, Héctor Mendoza Ruiz, y el sujeto B, Tomás Ramírez Sánchez, es del 99.99%. El sujeto A no puede ser excluido como padre biológico. Los números bailaban macabramente. 99%. Una certeza matemática irrefutable. Tomás no llevaba mi sangre. Era un Mendoza. La segunda hoja era una carta, escrita con el puño y letra de Héctor, fechada hace 1 mes. Patricia, tras 23 años, es hora de que la verdad salga a la luz para Tomás y Juan. Sé que esto detonará una bomba en nuestras vidas, pero la farsa nos está consumiendo. He amado a nuestro hijo desde las sombras por más de 2 décadas. He aportado dinero clandestinamente. He estado ahí en cada hito que pude justificar. Pero no me basta. Quiero que sepa quién soy, que deje de llamarme tío Héctor y me llame papá. Te amo. Siempre ha sido así y sé que es recíproco. La operación de Juan es la señal, el cierre de un ciclo. Es nuestra oportunidad de empezar de cero, sin mentiras. La tercera hoja fue la estocada final. Una fotografía impresa en papel de alta calidad. Un retrato de un Héctor Mendoza, de hace 23 años. Lucía joven, con el cabello negro azabache, sin el gris que ahora portaba, con elegancia, acunando a un recién nacido envuelto en una manta azul hospitalaria. Ese bebé era innegablemente Tomás. Y la expresión de Héctor no era la de un amigo celebrando, era la mirada de un creador, contemplando su obra. Una mezcla de adoración absoluta y dolor desgarrador que, incluso a través del papel y el tiempo, transmitía una emoción cruda y visceral. Al reverso, con la caligrafía impecable de Patricia, se leía: Héctor con Tomás, 15 minutos, de vida. El instante más glorioso y trágico de mi existencia. Te amo, pero lo nuestro es imposible. Perdóname. Tuve que sujetarme para no dejar caer la prueba al suelo. 15 minutos después del parto, yo había estado en administración rellenando formularios burocráticos, mientras ella le entregaba nuestro hijo a su verdadero padre, justo tras el nacimiento. Estaba clarísimo. En esa imagen, Héctor no figuraba como el doctor de turno ni como el compadre, sino como el verdadero papá, conociendo a su cría. Patricia había capturado ese instante para la eternidad, consciente de que era irrepetible y que, durante las próximas 2 décadas, Héctor tendría que fingir ser solo un amigo cercano. Con el pulso alterado, devolví las pruebas al sobre, lo cerré como pude y lo deslicé de nuevo en él.
bolsillo secreto de su cartera, justo en el segundo que el agua de la regadera cesó. Corrí a meterme bajo las sábanas, pero mi cabeza era un torbellino de escenas que me quemaban. Ellos dos burlándose de mí. Tomás, siendo, fruto de ese engaño, 23 años de falsedades acumuladas que ahora se derrumbaban como un castillo de naipes, ante mis ojos. Patricia emergió del baño con la bata puesta y el pelo mojado goteando sobre la tela. Lucía tan, indefensa, casi quebradiza, y una parte de mí, la que la adoró por 30 años, deseaba estrecharla, absolverla, jugar a que todo seguía igual. Sin embargo, el otro lado de mi ser, el que acababa de enterarse de que uno de sus hijos no llevaba su sangre y que su hermano del alma le había jugado la traición más baja. Ese lado ardía con una rabia tan voraz que sentí que si hablaba, vomitaría un alarido. «¿Estás bien, cariño?», inquirió al ver mi semblante. «Estás blanquísimo. ¿Te duele mucho?». Algo mentí. «Quizá me haga falta otro calmante». Ella fue por agua y medicina. Se acomodó a mi lado, pasándome la mano por la frente con una dulzura que ahora sentía como un insulto. ¿Cómo tenía el descaro de tocarme con ese amor fingido, mientras cargaba con una verdad tan destructiva desde hacía 23 años? ¿Cómo permitió que criara al hijo de otro, que invirtiera mi afecto, mis recursos y mi existencia en un quiproquí, chico que no compartía mi ADN? Mientras ella me mimaba creyendo que el sedante hacía efecto y yo dormitaba, mi cerebro operaba con la frialdad calculadora que me dio fama como contador. Empecé a rearmar el rompecabezas de las últimas 2 décadas, detectando patrones obvios y nexos que en su momento dejé pasar. El nacimiento de Tomás cuadraba exactamente 9 meses después de nuestra peor crisis de pareja. Yo había tomado un proyecto foráneo que me obligaba a ausentarme 3 semanas al mes durante medio año. Patricia me rogó que no la dejara sola con Marcos y Andrea, pero yo me mantuve, firme. La paga era excelente y el salto profesional, innegable. La dejé lidiando sola con 2 niños pequeños, sintiéndose desamparada y llena de rencor. Y ahí estaba Héctor, el paño de lágrimas, el médico solícito que iba a casa a revisar a los chicos porque a Patricia se le complicaba llevarlos a la clínica con ambos enfermos. El tipo que casualmente aparecía con cena cuando ella no daba abasto. El apoyo emocional en su soledad. Me vinieron a la mente los retornos a casa tras esos viajes, hallando a una esposa gélida y lejana. Tuvimos discusiones horribles donde ella me echaba en cara mi obsesión por el dinero y yo me defendía alegando que me mataba, trabajando para darles lujos. Y entonces, justo cuando pensaba renunciar a la renovación del contrato para salvar la relación, Patricia soltó la bomba del embarazo. «Debió ocurrir justo antes de tu último viaje», aseguró. Y yo me tragué el cuento sin dudar. Porque, ¿quién desconfía de su mujer? Ponía las manos al fuego por ella, pero ahora, echando números con rigor profesional, la venda se caía. Tomás llegó al mundo 38 semanas después de mi partida, no 40. Nos dijeron que se adelantó un poco, pero esas 38 semanas encajaban perfecto en el lapso, en que yo estuve ausente, cuando ella estaba vulnerable y Héctor ayudaba. Luego, estaban los rasgos físicos que decidí no ver por 23 años. Tomás no tiene nada mío. La gente lo notaba, pero lo suavizaban. Tiene un estilo propio. No se parece a los padres, seguro salió a algún bisabuelo. Patricia siempre inventaba historias de ancestros lejanos que nadie conocía. Pero al visualizar a Héctor, con su 1,85 m contra mi 1,75 m, su pelo castaño claro, antes de las canas contra mi negro intenso, y esos ojos grisáceos, frente a mis ojos café oscuro, la verdad era innegable. Tomás era el clon de Héctor a los 22 años. La misma estatura, larguirucha, el mismo tono de cabello y esos ojos claros que yo tildaba de rareza biológica, pero que ahora comprendía que eran la herencia directa de su padre real y el dinero de los estudios. Tomás sabía
ganado becas anónimas que pagaron toda su carrera en una universidad privada de lujo. Yo indagué un poco y resultó que el dinero venía de una supuesta beca para futuros médicos, una fundación que casualmente apoyaba a talentos como Tomás. Él, claro, estudiando medicina y siguiendo ciegamente los pasos de su tío Héctor. Me asaltó la duda. ¿Era real esa organización o solo una tapadera sofisticada que Héctor inventó para mantener a su hijo sin levantar la perdiz? Me puse a rebobinar la película de los últimos 23 años. Cada gesto entre ellos cobraba un nuevo sentido. No eran simples regalos, eran tributos, no solo juguetes, sino cosas, de valor. Esa laptop de gama alta en su graduación, o el coche usado, pero impecable, que le regaló al cumplir los 18. Tuve un buen año con los bonos, soltaba Héctor como si nada. Tomás es especial para mí. Y tan especial, qué forma tan elegante de llamar al hijo que no puedes reconocer ante el mundo. Los 3 días siguientes fueron un infierno, de autocontrol. Mantuve la fachada de mi recuperación postoperatoria mientras mi cabeza iba a 1000 por hora, calculando daños y variables, como si estuviera resolviendo el balance contable más catastrófico de mi carrera. ¿Qué hacía? Encaraba a Patricia y a Héctor ya mismo. Me callaba para reunir pruebas, hablaba con los chicos, consultar con Marcos y Andrea parecía arriesgado. Cada escenario que mi mente proyectaba terminaba en una explosión nuclear. Mi familia hecha pedazos, 30 años de matrimonio reducidos a cenizas. Y Tomás. La relación se iría al diablo en cuanto supiera que el hombre que le cambiaba los pañales no era su padre. No había salida limpia. No existía forma de salir de este laberinto sin que todos termináramos, desangrados, marcados de por vida por verdades que llevaban enterradas más de 2 décadas. Al 4.º día de la vasectomía, Patricia salió de compras. Ya no me creía ni una palabra suya, pero al menos me dejó el campo libre. Marqué enseguida el número de Marcos, mi primogénito, el único de los 3 que es, indiscutiblemente, mi sangre. Basta con vernos la cara para saberlo. Marcos es ingeniero civil y vive cerca, pero voló por la carretera. En 20 minutos ya estaba cruzando la puerta, alarmado por mi tono de voz. «Papá, ¿estás bien? Te oías fatal. Es por la operación. ¿Te duele algo?» Entró con esa preocupación genuina en sus ojos marrones, mis ojos plantados en una versión joven de mi rostro. «Siéntate, hijo. Tenemos que hablar. He descubierto algo terrible». Solté la bomba sin anestesia. Lo que escuché en el quirófano, el sobre escondido, las llamadas furtivas, la prueba de ADN, la foto. 23 años de mentiras. Marcos escuchaba petrificado, pasando del shock a la incredulidad, hasta que su cara adoptó una expresión que me desconcertó. Cuando terminé de hablar, me preparé para el estallido. Esperaba que gritara, que defendiera a su madre, que me llamara loco. Pero no. Suspiró profundamente y soltó una frase que me heló la sangre. Lo sabía. Bueno, no tenía la certeza absoluta, pero lo sospechaba. ¿Qué? La voz me salió estrangulada. «Papá, Tomás nunca se pareció a ti, a ninguno de nosotros. Y siempre hubo algo raro entre mamá y el doctor Mendoza con él, demasiado atentos, demasiado cariñosos. Hace como 5 años, en vacaciones, escuché a mamá discutiendo con Mendoza en el estudio. Creían que dormíamos. Él decía algo como, «Nuestro hijo merece saber la verdad». Y mamá lloraba suplicando, «Todavía no, por favor, todavía no». Y nunca me dijo nada. La traición me golpeaba por todos lados. No solo mi esposa y mi mejor amigo, ahora resultaba que mi hijo también guardaba secretos. «¿Y qué querías que te dijera, papá?» «Oye, creo que mamá te engañó porque escuché algo a medias. No tenía pruebas, y la verdad, no quería creerlo. Prefería pensar que era mi paranoia, pero, en el fondo, siempre lo supe. Antes de seguir con esta pesadilla, déjame en los comentarios qué te parece la historia hasta ahora, qué habrías hecho tú en mi lugar. Y no te vayas,
porque lo que viene a continuación te va a poner la piel de gallina. ¿Andrea sabe?, pregunté. No lo creo. Ella es uña y carne con mamá, muy confiada. Probablemente nunca sospechó. Nada. Pero Tomás. Marcos hizo una pausa dramática. Ese es el tema, papá. Creo que Tomás lo intuye o siente que algo no encaja. Siempre ha habido un muro invisible contigo. Te quiere, sí, pero nunca ha tenido esa conexión que Andrea y yo tenemos contigo. En cambio, al doctor Mendoza lo tiene en un pedestal. Busca su aprobación desesperadamente, más que la tuya. Yo pensaba que era por la medicina, pero ahora me pregunto si la sangre le estaba gritando la verdad. Esas palabras me noquearon. Tomás, siempre, había sido más reservado conmigo. Yo pensaba que eran cosas de carácter, ya que Marcos era extrovertido como yo. Andrea siempre fue pura ternura, mientras que Tomás mantenía las distancias. Pero quizá no era solo una cuestión de carácter. Tal vez un instinto primario le gritaba a Tomás que no llevábamos la misma sangre. ¿Y ahora qué, papá? Ni idea, hijo. Por eso te llamé. Estoy perdido. A ver, analicemos las salidas. La primera es ir de frente. Encaras a mamá y a Mendoza ahora mismo, exiges la verdad. Eso acaba en divorcio seguro y le destrozas la vida a Tomás, que descubriría de golpe que sus 22 años de existencia son una farsa. Esa alternativa es basura. Coincido. Segunda opción. Te callas la boca. Haces como que aquí no ha pasado nada. Esperas a que ellos se dignen a confesar, si es que algún día tienen el valor de hacerlo. Eso me convierte en partícipe del engaño. Tercera vía. Investigas a fondo, recopilas pruebas, averiguas si fue un desliz o si llevan una doble vida, y cuánto dinero le ha estado pasando Héctor a Tomás por debajo de la mesa. Armas un expediente blindado antes de abrir la boca. Esa lógica apelaba directamente a mi mentalidad de contador. Jamás entres en una disputa sin tener los números claros. ¿Cómo sugieres que indague? ¿Un detective? O mejor, déjamelo a mí. Soy ingeniero. Sé cómo rastrear datos, seguir hilos documentales y hacer preguntas sin levantar la liebre. ¿Qué tienes en mente? Cosas sutiles. Charlar con Tomás sobre su futuro, sus relaciones, ver si suelta algo sobre el doctor Mendoza. Podría rastrear el origen de esas becas universitarias o revisar los flujos de dinero. Tú tienes acceso a las cuentas de mamá, ¿cierto? A las conjuntas sí, pero ella maneja unas personales desde hace años. Siempre me vendió el cuento de la independencia financiera. Pues me juego el cuello a que en esos extractos vamos a encontrar transferencias de Mendoza o ingresos fantasma que no tienen justificación. Tenía razón. De golpe, un recuerdo me golpeó como un mazazo. Marcos, ¿recuerdas hace unos 10 años, cuando tu madre se puso pesada con que debíamos actualizar los testamentos? Vagamente. ¿Por qué? Porque se empeñó en incluir una cláusula. Si algo metón sucedía, el doctor Mendoza debía ser nombrado tutor legal de Tomás. Específicamente, él. No de todos, solo de Tomás. La excusa fue que Andrea y tú ya casi volaban solos, pero Tomás seguía siendo menor de edad. En ese momento coló, parecía sensato. Pero ahora veo la jugada. Quería garantizar que el padre biológico tuviera la custodia si yo me moría. Exacto. Las piezas empiezan a encajar. Me sentí estúpido. ¿Cuántas señales ignoré? ¿Cuántas decisiones racionales de Patricia no eran más que escudos para proteger su secreto? Marcos se inclinó. Serio. Papá, hay otro tema que debes tener en cuenta. Si esto estalla y hay divorcio, ella va a ir a por todas. Tu empresa, la casa, los ahorros. 30 años de matrimonio le dan derecho a la mitad de tu patrimonio. El dinero me da igual. Debería importarte. No por codicia, sino porque si mamá y Mendoza terminan juntos, que seguro es su plan, básicamente
Les estarías pagando su felices para siempre con tu sudor. ¿Vas a permitir eso? No se me había cruzado por la mente. Imaginar a Patricia y Héctor viviendo a todo trapo a mi costa mientras yo me ahogaba en la traición. Me revolvió el estómago. ¿Qué propones entonces? Jugar con sus mismas reglas. Llevan 23 años de ventaja, secretismo, estrategia y protección de activos mientras destapas la verdad. Y cuando, finalmente, sueltes la bomba, porque mereces hacerlo, que sea desde una posición de poder, no de víctima. Pasé la semana siguiente fingiendo recuperarme de la vasectomía, mientras Marcos y yo nos volvíamos aliados en la sombra. Nuestra investigación destapaba una red de mentiras cada vez más densa. Marcos venía a ayudar con las tareas que yo supuestamente no podía hacer. A Patricia le parecía tierno ver a su hijo tan solícito, ignorando que cada visita era un consejo de guerra donde armábamos el rompecabezas de los últimos 23 años. Por recomendación de un colega, contraté a Sergio Ruiz, un exdetective experto en infidelidades y fraudes. Le entregué todo: nombres, fechas, bancos. Quería un caso sólido como una roca, no depender solo de una carta robada o de chismes oídos tras la puerta. Los primeros frutos llegaron a los 3 días. Sergio había destripado las cuentas privadas de Patricia, esas que yo sabía que existían, pero jamás revisé por esa ciega confianza que le tenía a mi mujer. ¡Qué imbécil había sido! En esos extractos aparecía la verdad desnuda. Descubrió una serie de transferencias mensuales fijas de 10,000 pesos a lo largo de los últimos 15 años, provenientes de una cuenta, a nombre de Consultores Médicos Asociados S.A. Tras indagar un poco, resultó ser una simple compañía, pantalla bajo el control absoluto de Héctor Mendoza. 10,000 pesos cada mes, sin falta, durante 3 lustros. Hice la suma, en mi cabeza, al instante. 1,800,000 pesos, casi 2 millones que Héctor le había estado pasando a Patricia a mis espaldas, y seguramente la cifra real sea mucho mayor, dijo Marcos mientras hojeaba los papeles que Sergio nos había entregado. El rastro digital solo llega hasta hace 15 años, porque fue cuando abrieron estas cuentas, pero pondría la mano en el fuego a que el dinero fluía desde mucho antes. ¿Para qué demonios quería Patricia esa plata? Jamás me pidió un centavo extra. Nuestras cuentas mancomunadas tenían fondos de sobra. Sergio, un tipo de unos 50 años, rapado al cero y con una mirada de eterno cinismo, señaló otro apartado del informe. Señor Ramírez, el dinero no se estancaba en las cuentas de su mujer. Observe los movimientos de salida. Todo se desviaba a una cuenta de inversión a nombre de Tomás Ramírez Sánchez, creada justo cuando el chico cumplió la mayoría de edad. ¿Cómo? Agarré los folios escaneando las cifras. No había duda. Cada peso que Héctor ingresaba a Patricia acababa tarde o temprano en el saldo de Tomás. Le estaban armando un fideicomiso. Y uno bastante jugoso. Si me permite, apuntó Sergio, entre el capital inicial y el interés compuesto acumulado durante años, ese fondo cuenta hoy con aproximadamente 2,400,000 pesos. Es probable que Tomás ni sepa que tiene ese dinero. Marcos soltó un silbido bajo. 2,400,000, suficiente para costear toda la carrera de medicina, y sobraría capital para montar su propio consultorio el día de mañana. Héctor estaba manteniendo a su hijo, dije con la voz cargada de hiel, ayudándolo de todas las formas posibles, sin destapar la verdad. Las supuestas becas, los regalos caros, y ahora esto. Él ejercía de padre con la chequera mientras yo hacía el trabajo de padre, emocional y presencial. Aún hay más, interrumpió Sergio, sacando otro legajo de documentos. Investigué a fondo la tal Fundación para Futuros Médicos, la que supuestamente becó a Tomás. No existe registro legal de su constitución, es otra entidad fantasma del doctor Mendoza. Básicamente, se inventó una caridad falsa.
para triangular el dinero hacia Tomás sin levantar sospechas personales. ¿Y eso es legal? Técnicamente sí, siempre y cuando declare los impuestos, pero es una maniobra engañosa de manual. Y atención a esto. Sergio desplegó sobre la mesa varias fotografías tomadas por cámaras de vigilancia. En ellas se veía a Héctor entrando y saliendo de un bloque de pisos. El doctor Mendoza es dueño de un piso en la Torre Diamante, en el centro, apartamento de lujo, 2 recámaras, vistas al parque. Lo adquirió hace 8 años. ¿Y qué? Es un hombre soltero, querrá vivir bien. Lo relevante no es el piso, sino que su esposa tiene su propio juego de llaves y lo visita con una media de 2 veces por semana desde hace 8 años. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Qué estás diciendo? Sergio extendió más fotos. Patricia entrando al portal, saliendo, horas más tarde, a veces del brazo de Héctor, otras veces sola, con las fechas y horas meticulosamente registradas. Un patrón ininterrumpido durante años. La aventura nunca se acabó. Susurré horrorizado. No fue un desliz de hace 23 años cuando se quedó embarazada. Ha sido una constante durante todo nuestro matrimonio. Así es, confirmó Sergio con frialdad profesional, basándonos en la frecuencia de las visitas y la evidencia gráfica. Su mujer y el doctor Mendoza han mantenido una relación extramarital activa durante al menos los últimos 8 años, y probablemente mucho más. Solo puedo certificar hasta donde llegan los archivos de seguridad del edificio. Marcos me puso una mano en el hombro, apretando con fuerza. Papá, lo siento tanto. Sé que esto te destroza. Era un golpe mortal. Me quedé mirando las fotos. Patricia entrando a ese edificio con una sonrisa radiante. Una sonrisa que yo conocía bien, porque era la misma que me regalaba al llegar yo del trabajo. Pero resulta que esa sonrisa no era exclusiva. Para mí, también era para él. Durante 8 años, como mínimo, Patricia había llevado una doble vida. Esposa en mi casa, amante en la de Héctor. ¿Cómo pude estar tan ciego? ¿Por qué confiabas en ella? Dijo Marcos con suavidad. Porque tras 30 años, uno no busca motivos para sospechar, porque la gente decente asume que los demás también lo son. Sergio se aclaró la garganta. Hay una complicación adicional que deben conocer. Accedí a los historiales médicos, no legalmente, así que no, pregunten detalles. Y encontré algo perturbador sobre la vasectomía del señor Ramírez. ¿Qué pasa con mi operación? El doctor Mendoza no la realizó correctamente y fue a propósito. ¿Qué significa eso? Significa que cuando un cirujano competente hace una vasectomía, corta y cauteriza los conductos deferentes, los tubos que transportan el esperma. Es un procedimiento sencillo con una tasa de éxito del 99%. Pero según el parte quirúrgico que logré recuperar, el doctor Mendoza solo seccionó parcialmente uno de los conductos. Su vasectomía estaba destinada casi con total seguridad. No servirá. Dentro de 3 a 6 meses, cuando vuelva para el chequeo rutinario, el resultado será positivo. El golpe fue devastador, me dejó mudo por unos instantes. Fue un ataque directo, sin duda. Mi hipótesis es clara. Mendoza planeó que la vasectomía fracasara para provocar un desastre controlado. Al confirmar que sigo siendo fértil tras la operación, me obligarían a repetir el proceso. Más bisturí, más anestesia, más margen de error. O quizá la jugada era otra. Tal vez buscaban que me creyera estéril para luego justificar un embarazo milagroso que tapara la infidelidad. Vaya, murmuró Marcos arrastrando las palabras. Querían usar el fallo médico como coartada para soltar la bomba. Ay, Juan, ya que la cirugía no sirvió, tenemos que confesarte algo sobre Tomás. Qué conveniente, ¿no? Hacerlo pasar por un capricho del destino biológico y no por una conspiración. Es retorcido, solté. No atajó Sergio, es maquiavélico y delictivo. Hablamos de sabotaje clínico premeditado.
Es negligencia criminal grave. Podrías hundir al doctor Mendoza y sacarle una fortuna en indemnizaciones. El dinero me da igual. Aunque, al decirlo, sabía que mentía a medias. No despreciaba la plata, pero mi prioridad absoluta era la justicia. Quería ver a Héctor pagar con sangre, no solo por los cuernos o por criar a un hijo ajeno, sino por la violación ética. Se pasó el juramento hipocrático por el arco del triunfo para manipularme. ¿Y qué pasa con Tomás?, pregunté con un nudo en la garganta. ¿Sabe algo? Marcos intervino. Ayer hablé con él. Saqué el tema de su futuro profesional como quien no quiere la cosa. Me soltó que Mendoza le ofreció ser socios. Dijo que su sueño siempre fue trabajar codo a codo con su tío Héctor. Lo tiene en un pedestal. ¿Notaste algo raro? ¿Alguna sospecha? Sí, de hecho. Cuando mencioné la uña y carne que son ellos dos, Tomás se puso a la defensiva. Dijo, es que Héctor entiende la medicina con una pasión que papá jamás tendría. Lo dijo con un tonito. No fue cruel, pero marcó distancias. Como si tú fueras un accesorio en su vida y su verdadero camino estuviera con el otro. Con todo el dossier que Sergio había armado, las transferencias ocultas, las fotos de Patricia entrando al piso de Héctor, y ahora la prueba del sabotaje quirúrgico. Tenía munición nuclear. Podía borrar del mapa a Patricia y a su amante en cualquier tribunal. Pero Marcos tenía razón. Debía confrontarlos desde una posición de poder absoluto. No bastaba con papeles. Necesitaba que sus propias voces admitieran la traición, grabarlos confesando para que no pudieran negar la realidad, retractarse o inventar una nueva mentira, cuando todo estallara por los aires. Así que preparamos la ratonera, una cena familiar aparentemente inocente, pero diseñada milimétricamente para arrancarles la verdad a tiras y forzar esa honestidad brutal que me habían negado durante 23 años. Hagamos una cena para celebrar tu recuperación, sugirió Patricia, una semana después de la operación, cuando supuestamente ya podía hacer vida normal. Invitemos a los chicos y también a Héctor, propuse. Se ha portado de 10 conmigo, revisando la herida y asegurándose de que todo vaya bien. Sería un detalle tener a la familia reunida. Patricia dudó. Instante. Vi culpa o recelo en sus ojos, pero enseguida puso su mejor sonrisa. Suena maravilloso, mi amor. Este sábado. Perfecto. Tú preparas ese cordero que te sale de muerte y yo me ocupo del vino. Lo que no le dije es que yo también me ocuparía de sembrar la casa de micrófonos de alta fidelidad. Sergio me consiguió. Equipo de espionaje profesional. Diminuto, indetectable y activado por voz. Además, escondí 2 cámaras, en el salón y el comedor, enfocadas para captar no solo el audio, sino cada microexpresión, el pánico en sus caras, toda la evidencia visual necesaria. Marcos conocía el plan al detalle, pero a Andrea la dejamos fuera. Decidimos mantenerla en la inopia para que su reacción fuera genuina. Francamente, me aterraba cómo encajaría la verdad sobre su madre. Andrea idolatra a Patricia, son uña y carne. Esto la va a destruir. Llegó el sábado y Patricia se pasó el día entre fogones, tarareando, feliz, como siempre que está de buen humor. La observé moverse por nuestra cocina, esa que reformamos, juntos hace 5 años eligiendo cada mueble como un equipo sólido. Y me pregunté cómo diablos podía fingir así, sabiendo lo que sabía, cargando con esos secretos. ¿Era una actriz digna de un Oscar o realmente había compartimentado su mente hasta el punto de ser la esposa perfecta en casa mientras era la amante, conspiradora fuera de ella? La frialdad de su actuación me heló la sangre. Estaría su amante esperándolo en su piso. No tuve tiempo de pensarlo. Mis hijos aparecieron antes. Marcos trajo a Carla, su pareja, una letrada, brillante que ignoraba por completo el drama que se avecinaba, aunque servía de coartada perfecta. No había nada que luciera más inofensivo que una velada familiar tranquila. Andrea apareció sin compañía, pues había terminado con su pareja. Hacía un par de meses. Me estrujó con fuerza.
aliviada de verme recuperado tras la operación. Por último, apareció Tomás, al volante del coche que Héctor le obsequió hace 4 años, cuando cumplió 18. «¿Qué tal, papá? ¿Te encuentras bien?», preguntó mientras me daba un abrazo frío, casi de trámite. Esa era la norma con él, un cariño que parecía actuado, nunca sincero. ¿Y la vasectomía? ¿Fue tan horrible como cuentan?, inquirió con desinterés. Para nada. Héctor tiene manos de santo. Aquellas palabras me quemaban la garganta, pero esbocé una sonrisa. Es el mejor en su campo. Tomás sonrió con una admiración que jamás me dedicó a mí ni a mi carrera de contable. El invitado de honor arribó a las 7 en punto, con su puntualidad británica, un vino tinto costoso y aquella sonrisa ensayada presente en cada Navidad y cumpleaños durante décadas. Se acercó con un apretón vigoroso y una palmada en el hombro. «Juan, estás hecho un chaval. Se nota que la convalecencia va de maravilla. Todo gracias a ti, no hubiera confiado en otro bisturí. Mi agradecimiento era pura bilis». Pasamos al comedor. La puesta en escena era impecable. Patricia sacó la vajilla de gala y encendió velas para lograr una atmósfera íntima. La viva imagen de la felicidad doméstica, si no fuera todo una farsa. Yo era el único espectador consciente de que la función estaba por terminar. Los primeros 20 minutos transcurrieron con normalidad. Marcos comentó los detalles de una obra que dirigía, mientras Andrea nos entretenía con anécdotas de sus alumnos de primaria. Había seguido los pasos docentes de su madre. Tomás, por su parte, hablaba de sus rotaciones hospitalarias, buscando constantemente la validación de Héctor, quien le respondía con gestos paternales y elogios desmedidos. Patricia brillaba, sirviendo los platos y riendo a carcajadas, la reina perfecta gobernando a su familia ideal. Pero yo no perdía detalle de los cruces de miradas furtivas con Héctor. Eran fugaces, invisibles para el ojo inexperto, pero evidentes para quien conoce la verdad. Había complicidad en sus ojos, años de historia y secretos que creían enterrados. Tras el plato fuerte, cuando mi esposa traía el postre, decidí actuar. «Propongo un brindis», dije, alzando mi copa. El resto me imitó. Por esta familia, por mis 30 años de casado con Patricia, por nuestros 3 hijos excepcionales y por amigos como Héctor, cuya presencia ha sido tan constante que ya es casi de la sangre. «Casi de la sangre», repitió él, y noté una sombra en su semblante. Nostalgia, culpa. Es más, proseguí, Héctor ha sido vital. Para nosotros, sobre todo para Tomás. Siempre habéis tenido un vínculo único. Tomás asintió con entusiasmo. El tío Héctor es mi guía. Por él estudié medicina. Va más allá de eso, ¿cierto, colega? Le clavé la mirada en los ojos. Tomás significa para ti mucho más que un simple alumno. La atmósfera se tornó pesada de golpe. Patricia se puso rígida. Héctor detuvo su copa antes de beber. «Bueno, claro, aprecio a todos tus chicos, pero con él comparto la vocación. Es algo natural». «¿Natural?», dejé la palabra en el aire. «O quizás algo biológico». Se hizo un silencio sepulcral. Andrea miraba a todos lados, desconcertada. Marcos se tensó en su silla, pero no dijo nada. Sabía que debía esperar. Tomás frunció el ceño. «Papá, ¿de qué va esto?». «Estoy hablando yo», interrumpí con calma glacial, sacando un sobre. El mismo que sustraje del bolso de Patricia para fotocopiarlo antes de devolverlo. «Hablo de esto. Una prueba de ADN con un 99.9% de precisión que confirma que Héctor Mendoza es tu padre biológico, Tomás». Dejé caer el papel en la mesa como quien lanza una granada. Patricia soltó un gemido ahogado. Héctor perdió todo el color del rostro. Andrea soltó el tenedor con estrépito. «¿Y Tomás?». Tomás me miraba con una expresión indescifrable. «¿Qué? ¿Qué significa esto?».
Andrea observaba el documento como si fuera una víbora. Es la realidad que tu madre y este hombre han escondido por 23 años. Desplegué las hojas con lentitud. Tomás no lleva mi sangre, sino la de Héctor. Fue engendrado durante un amorío hace 23 años que, al parecer, continúa vigente. Juan, te lo suplico. Patricia intentó tocarme, pero retiré la mano con asco. ¿Qué te lo suplique por qué? Para no arruinar tu plan maestro de contármelo bajo tus propias condiciones. ¿Para no destapar 2 décadas de mentiras ante tus hijos? Héctor se levantó de golpe. Juan, déjame que te explique. Oh, claro que vas a explicar. Todos lo haréis. Nadie se levanta de esta mesa hasta que tenga todas las respuestas. Clavé mi mirada directamente en Héctor. Que les quede claro. Cada palabra que se pronuncie aquí esta noche está quedando registrada. Así que más les vale ir con la verdad por delante. El silencio que inundó la sala era tan denso y asfixiante que sentí como si me aplastara el pecho físicamente. Patricia parecía haber encogido en su asiento, con las lágrimas, surcándole las mejillas sin control mientras estrujaba la servilleta con manos temblorosas. Héctor seguía de pie, petrificado, incapaz de terminar su gesto. Su rostro era un carrusel de pánico, incredulidad y algo que, curiosamente, parecía alivio. Andrea paseaba la vista de uno a otro con total desconcierto, como si la realidad que conocía se estuviera desmoronando ante sus narices. Marcos intentaba mantener el tipo, pero la tensión en su mandíbula y los nudillos blancos de tanto apretar la copa lo delataban. Y Tomás. Tomás me observaba con una mirada inédita. No había miedo ni sorpresa, sino una especie de validación silenciosa, como si las piezas de un rompecabezas que llevaba años intentando armar en su cabeza, por fin encajaran de golpe. ¿Alguien me puede explicar qué carajos pasa?, estalló Andrea, con la voz cada vez más aguda y potente. Papá, esto es una broma macabra, ¿no? ¿Algún tipo de chiste de mal gusto? ¿Para qué? ¿Para darnos un susto de muerte? No es ninguna broma, Andrea, dije, forzando una calma antinatural que me exigía hasta la última gota de posente. Mi autocontrol. Es la pura verdad. Tu madre y Héctor se liaron hace 23 años. Tomás nació de esa aventura. Y lo peor no es eso, es que nunca lo dejaron. Han seguido juntos todo este tiempo, durante todo nuestro matrimonio, mientras yo criaba al hijo de otro creyendo que era mi sangre. No, Andrea se giró hacia Patricia. Mamá, dile que está loco, dile que miente. Patricia sollozó con más fuerza, ocultando el rostro entre las manos. Su silencio fue la sentencia definitiva. Andrea se levantó de golpe y el chirrido de la silla contra el suelo me caló hasta los huesos. Mamá, mamá. La voz de Andrea era ahora un grito roto cargado de angustia. ¿Cómo has podido? ¿Cómo has podido hacernos esto? A papá, a nosotros. Andrea, por favor. Patricia alzó por fin la vista. Con el maquillaje arruinado, parecía haber envejecido 10 años en cuestión de minutos. Déjame que te explique. No fue tan simple. No fue simple, repetí yo, y mi propia voz sonó como el acero. Pues ilumíname, Patricia. Explícame la complejidad de engañar a tu marido durante 23 años, de criar al hijo de tu amante bajo mi techo, de usar mi patrimonio para mantener a un niño que biológicamente no es mío. Explícame cómo eso no es simple. Tomás tomó la palabra. Su tono era inquietantemente tranquilo dada la situación. Yo siempre supe que algo no cuadraba. Todos se giraron hacia él. No los detalles exactos, claro. No sabía esto, dijo señalando el sobre, pero siempre sentí que no pertenecía aquí del todo, que mi relación con papá era distinta a la que tenían Marcos y Andrea. Tomás. Intenté intervenir, pero él alzó una mano para callarme. Déjame terminar. Siempre sentí una conexión especial con el tío, Héctor. Creí que era porque ambos amábamos la medicina, pero era más profundo. ¿Verdad?
Mi subconsciente reconocía el lazo de sangre. Se volvió hacia Héctor, que seguía mudo desde que solté la bomba. ¿Cuánto tiempo lo has sabido? Siempre supiste que era hijo tuyo. Héctor se desplomó en la silla, parecía haberse consumido en segundos. Cuando habló, su voz era un susurro rasposo. Desde el minuto 1. Patricia me dijo que estaba embarazada 2 meses después de que empezáramos lo nuestro. Te hice una prueba de paternidad cuando tenías solo 3 días de vida. Confirmó que eras mío. Y simplemente. ¿Y qué? Decidieron ocultarlo. ¿Y ya está? Tomás sonaba más curioso que enfadado, lo cual me resultaba perturbador. Fueron 23 años complicados, dijo Patricia con voz temblorosa. Tomás, tienes que entenderlo. Cuando me quedé embarazada, tu padre, Juan y yo, pasábamos por una mala racha. Él vivía viajando. Yo me sentía sola, abandonada. Héctor estaba allí, me consoló, y se convirtió en algo más. Algo más, repetí con amargura. Qué forma tan elegante de llamar a la traición. Tú me empujaste a sus brazos, explotó Patricia de repente, su tristeza mutando en una rabia defensiva. Estabas tan obsesionado con tu carrera, con amasar fortuna, con levantar tu despacho de contabilidad, que te olvidaste de que tenías una familia en casa. Marcos era un crío. Andrea un bebé. Yo estaba exhausta, superada. Y tú te pasabas 3 semanas al mes en otra ciudad. ¿Qué esperabas que pasara? Esperaba lealtad. Me puse de pie y alcé la voz por primera vez. Esperaba que si tenías problemas conmigo, me los dijeras a la cara. Esperaba que no te acostaras con el médico de la familia y me hicieras criar a su bastardo como mío. Durante 23 años. No llames bastardo a nuestro hijo. Patricia se levantó también, enfrentándose a mí desde el otro lado de la cañón. Ese no es hijo nuestro, es hijo de ustedes dos, espeté, alternando mi dedo acusador entre ella y Héctor. Yo solo fui el imbécil que pagó las facturas mientras ustedes jugaban a la casita feliz a mis espaldas. Marcos intervino de inmediato, su voz cortando a través de nuestra creciente tensión. Papá tiene motivos para estar furioso, pero los gritos no nos darán respuestas. Siéntense los dos. Utilizó su tono analítico, de ingeniero, solucionando problemas, y, sorprendentemente, tanto Patricia como yo obedecimos, tomando asiento con lentitud. Ahora, mamá, doctor Mendoza, exigimos la verdad absoluta, nada de versiones editadas ni omisiones convenientes. Todo, Héctor, asintió con pesadez. Tienes razón. Después de 23 años, todos merecen saber la historia completa. Bebió un trago largo de su copa de vino para armarse de valor antes de proseguir. Patricia y yo iniciamos nuestra relación hace 24 años. Juan, tú viajabas constantemente por aquel cliente importante. Patricia se quedaba sola con Marcos y Andrea. Yo iba a hacer visitas médicas a domicilio. Cuando los niños se enfermaban, una cosa llevó a la otra. Ahórrate los detalles escabrosos, gruñí. Ve al grano. La aventura duró aproximadamente 6 meses. Patricia quedó embarazada en ese lapso. Cuando me lo confesó, ambos nos enfrentamos a un dilema imposible. Ella estaba casada contigo. El divorcio habría destrozado a Marcos y a Andrea, que apenas tenían 6 y 3 años. Y yo no estaba listo para asumir la paternidad públicamente. Mi carrera estaba despegando. No quería el públicamente. Escándalo. Qué conveniente, mascullé entre dientes. Así que decidimos, continuó Héctor, ignorando mi dardo venenoso, que Patricia seguiría casada contigo, que tú criarías a Tomás como tuyo, y que yo figuraría en su vida como el tío consejero y mentor. ¿Y el romance? Interrogué. Terminó en cuanto supimos del embarazo. Patricia y Héctor cruzaron miradas culpables. Finalmente, Patricia rompió su silencio. Intentamos acabarlo. De verdad lo hicimos. Tras el nacimiento de Tomás, juramos que sería solo una relación de padre e hijo a la distancia. Nada romántico, pero su voz se quebró. Todavía nos amábamos.
El amor no. Se esfuma por decreto solo porque decidimos que debía hacerlo. Entonces, continuó, sentencié con voz inerte durante 23 años. No, constantemente, corrigió Héctor. Hubo periodos en los que nos distanciamos, a veces por años, pero siempre terminábamos regresando uno al otro. Tengo pruebas gráficas, dije, sacando mi teléfono y deslizando sobre la mesa algunas de las fotos de vigilancia que Sergio había capturado de Patricia entrando a tu apartamento 2 veces por semana durante los últimos 8 años. Eso difícilmente cuenta como distanciarse. El rostro de Héctor se tornó carmesí. ¿Me has estado investigando? Tienes maldita razón que lo hice. Después de escuchar su pequeña charla conspirativa durante mi vasectomía sobre el sobresecreto, contraté a un investigador privado y él lo descubrió todo. Las transferencias bancarias de 10,000 pesos mensuales durante 15 años canalizados a través de tu empresa fantasma hacia la cuenta de Patricia. Dinero que luego iba a un fideicomiso para Tomás. Las becas falsas que costearon su universidad. El apartamento donde tú y mi esposa se han estado revolcando durante casi una década. Andrea sollozó, cubriéndose los oídos. No quiero escuchar esto. No quiero saber sobre mamá y... Tienes que escucharlo, Andrea, dijo Marcos, con firmeza, aunque con tacto. Todos necesitamos oírlo todo. Es la única forma de procesar esto. Hay más, continué. Mi furia ahora transformada en un hielo controlado. Héctor no solo tuvo una aventura con mi mujer y me hizo criar a su bastardo, también saboteó mi vasectomía intencionalmente. ¿Qué? Tomás se inclinó hacia adelante, incrédulo. ¿Qué significa eso? Significa, saqué el informe médico, que Sergio había conseguido que Héctor seccionó solo parcialmente uno de mis conductos, deferentes, durante la cirugía. El procedimiento estaba diseñado para fallar. En unos meses, cuando vaya a los análisis de seguimiento, descubriré que sigo siendo fértil, ¿verdad, Héctor? Héctor palideció visiblemente. Juan, yo. El procedimiento es complejo. A veces ocurren fallos que suceden en menos del 1% de los casos cuando se realizan correctamente. Pero tú lo hiciste mal deliberadamente. ¿Por qué? ¿Cuál era el plan maestro? ¿Usar el procedimiento fallido como coartada para revelar la verdad sobre Tomás? Oh, vaya, ya que la vasectomía no funcionó de todas formas, hay algo que debo decirte. Era el momento, susurró Patricia con voz tenue. Acordamos que después de tu vasectomía, una vez que oficialmente cerraras la puerta a tener más hijos, sería el momento apropiado para contarte lo de Tomás y que finalmente pudiéramos ser honestos. ¿Honestos? Solté una carcajada áspera, carente de humor. Después de 23 años de mentiras, pensaron que la honestidad iba asperada. ¿Arreglar esto? ¿Creyeron que simplemente lo aceptaría? Ah, por cierto, el hijo que criaste no lleva tu sangre, pero gracias por pagar su educación universitaria y 20 años de comida, ropa y techo. Pensamos, dijo Héctor, que merecía saber la verdad. Y Tomás merecía saber quién era su padre biológico. Planeábamos hacerlo con delicadeza, darle tiempo a Tomás para procesarlo, ofrecerte una compensación. ¿Compensación? La palabra salió de mi garganta como un ladrido. ¿Qué clase de compensación? ¿Crees que puedes ponerle precio a 23 años criando a un hijo ajeno? ¿Los 2,400,000 pesos del fideicomiso de Tomás? Soltó Héctor. Iba a ponerlos a tu nombre para compensar los gastos de manutención. ¿Compensar? Me levanté, de golpe, apoyando las manos con fuerza sobre la mesa. ¿Te parece que esto es una maldita transacción? ¿Que puedes comprar 20 años de amor de padre, de noches en vela cuidando su fiebre, de partidos de fútbol, de ayudarle con los deberes, de enseñarle a conducir? ¿Crees que el dinero borra eso? No admitió Héctor en voz baja. No borra nada, pero es lo único que puedo ofrecer. Tomás rompió el silencio. Su voz sonaba controlada, pero se notaba la tensión.
Tengo una pregunta para los dos. Mamá. Héctor, supongo que ahora debo llamarte papá, ¿no? El sarcasmo en sus palabras cortaba como un cuchillo. Si tanto se amaban, si querían estar juntos, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué sostener esta farsa durante décadas? Patricia miró a Tomás, con los ojos anegados en lágrimas, porque los amamos. A ti, a Marcos, a Andrea. Un divorcio habría destrozado a esta familia. Habrías crecido en un hogar roto, rebotando entre dos casas. Marcos y Andrea habrían sufrido un trauma. Pensamos que los estábamos protegiendo, que nos protegíamos todos. Andrea habló por primera vez en varios minutos, con voz gélida. No nos protegías a nosotros, mamá, te protegías a ti misma. Lo querías todo, la seguridad del marido proveedor y la emoción del amante. ¿Y nosotros qué éramos? ¿Utilería en tu teatro? Andrea, eso no es justo. No es justo, gritó ella. ¿Sabes qué no es justo? Que toda mi vida haya sido una mentira. ¿Cuántas veces defendí tu matrimonio, mamá? ¿Cuántas veces les presumí a mis amigas la suerte que tenía de ver a mis padres enamorados después de 30 años? Y todo ese tiempo te revolcabas con el médico de cabecera. Andrea, por favor. Patricia intentó acercarse, pero Andrea retrocedió. No me toques, no puedo ni mirarte a la cara. Marcos intervino entonces. Hay algo más que debemos aclarar. Papá, cuéntales lo del testamento. ¿Qué pasa con el testamento?, inquirió Tomás. Hace 10 años les expliqué que tu madre insistió en actualizar nuestras voluntades. En ese nuevo testamento nombró específicamente a Héctor como tu tutor legal si yo moría. Solo el tuyo, no el de Marcos ni el de Andrea. En su momento me pareció lógico. Ahora entiendo que se aseguraba de que, si yo fallecía, tu padre biológico se quedara con la custodia. Es verdad, confirmó Patricia. Me pareció prudente. Por si te pasaba algo. O esperabas que me pasara algo. La acusación cayó como una losa en el aire. No, Juan, jamás. Nunca deseé tu muerte. Te amo. Sé que ahora no me crees, pero te amo. ¿Que me amas? La pregunta salió con total incredulidad. ¿Me amas mientras te escapas 8 años al apartamento de tu amante 2 veces por semana? ¿Me amas mientras desvías su dinero a cuentas secretas? ¿Me amas mientras planeas ser honesta solo después de 23 años de engaños? El amor es complejo, susurró Patricia. Los amo a los dos. A ti de una forma, a Héctor de otra. Pues te toca elegir, dije con frialdad, porque te quiero fuera de esta casa esta misma noche. La sorpresa en su rostro habría sido cómica si la situación no me estuviera matando por dentro. ¿Qué? Quiero el divorcio y quiero que te largues ya. Haz las maletas, coge lo que necesites y vete. Juan, por favor, podemos arreglarlo. No hay nada que arreglar. Nuestro matrimonio murió el día que te acostaste con Héctor. Que yo haya tardado 23 años en enterarme no cambia los hechos. Tomás se puso de pie. Si mamá se va, yo me voy con ella. Me giré hacia él, sintiendo como una estocada en el pecho. Tomás, no eres mi padre biológico, dijo con voz dura. Llevamos toda la cena dejando eso claro. Héctor es mi padre, y si echas a mamá, no me quedo aquí. Me criaste 22 años y te lo agradezco, de verdad. Pero Juan, hay que ser sinceros. No puedo seguir llamándote papá sabiendo esto. Nunca tuvimos esa conexión que tienes con Marcos. Siempre lo sentimos, ambos. Ahora sé por qué. No era culpa tuya ni mía, era la sangre. Posible, pero tenía razón. Ese vínculo nunca existió y ahora sabía que jamás existiría. Está bien, dije finalmente. Vete con tu madre, vete con Héctor. Formen la familia que al parecer siempre quisieron. Andrea habló, con la voz temblorosa. Yo me quedo contigo, papá. No soporto estar cerca de mamá ahora mismo. Marcos asintió. Yo también. Papá, no estás solo en esto. Patricia sollozó,
extendiendo las manos hacia sus hijos. Andrea, Marcos, por favor, entiendan. Entendemos perfectamente, replicó Marcos. Entendemos que preferiste tu aventura a tu familia, que mentiste durante 23 años y que obligaste a papá a criar al hijo de otro hombre. Lo entendemos todo y nos da asco. Héctor finalmente se levantó. Patricia, quizá deberías venir a mi apartamento esta noche, darles espacio a todos para procesarlo. Sí, dije, vete con tu amor verdadero. Al fin pueden estar juntos sin esconderse. Felicidades. Solo les costó 23 años. Y habían conseguido destruir a la familia. Misión cumplida. Patricia se levantó con las piernas flaqueando, paseando la mirada por la mesa, observando la cena que había preparado con tanto esmero, ahora helada y sin probar, y a sus hijos, dos de ellos Sus ojos destilaban puro desprecio hacia el hombre con quien había compartido 30 años, el mismo al que acababa de destrozar. Perdóname, susurró ella, con la voz quebrada. Lo siento muchísimo. Tus disculpas no sirven de nada, sentencié con frialdad. Lárgate. Ver a Patricia subir los escalones para hacer las maletas, escoltada por Tomás y con Héctor aguardando como un intruso, se sintió como el derrumbe de mi propia existencia. 3 décadas de matrimonio y 23 años criando a un hijo ajeno, todo cimentado en una farsa. Sin embargo, al cruzar miradas con Marcos y Andrea, mis hijos de sangre, y notar esa firmeza en sus rostros, supe que no me hundiría. No solo sobreviviría, sino que me encargaría de que Patricia y su amante pagaran caro su traición. Las grabaciones de aquella velada eran apenas la punta del iceberg. Los días posteriores a esa cena infernal se convirtieron en una nebulosa de trámites legales, abogados y noches en vela, dando vueltas en una cama que de pronto se sentía inmensa, un desierto de sábanas, habitado por los fantasmas de una vida que, ahora comprendía, se había erigido sobre terreno podrido. Patricia se refugió en el piso de Héctor esa misma noche, llevándose lo básico, y jurando volver por el resto cuando bajara la marea, como si esto fuese un simple chaparrón pasajero y no el terremoto, devastador que había fracturado para siempre los pilares de nuestra familia. Tomás se marchó con ella, confirmando mis peores temores. Su lealtad pertenecía a su madre y a Héctor, su padre biológico. Yo ya no pintaba nada en su ecuación. El hombre que costeó sus estudios, que gritó sus goles en los partidos, que le sostuvo el asiento de la bicicleta y lo amó incondicionalmente durante 22 años, ignoraba que cada abrazo y cada te quiero eran frutos de una mentira imperdonable. Marcos y Andrea no tardaron en instalarse en la casa para hacerme compañía. Andrea recuperó su antigua habitación y Marcos ocupó el cuarto de invitados. «No vamos a dejarte solo en este naufragio», papá, dijo Marcos, con ese pragmatismo tan suyo, tan de ingeniero. «Nosotros somos tu familia real, no esa fantasía que mamá inventó. Tenerlos allí era un bálsamo, pero también una herida abierta. Al verlos, era inevitable pensar en Tomás, el hijo que perdí no ante la muerte, sino ante algo mucho más cruel, la certeza de que nunca fue mío. Roberto Campos, mi abogado, un hombre de 60 años, con fama de tiburón en los tribunales de familia, examinó minuciosamente cada prueba que el detective Sergio había recolectado, fotos de vigilancia, extractos bancarios delatando las transferencias de Héctor a Patricia, los papeles del fideicomiso y el informe forense sobre la vasectomía fallida. Sonrió con esa mueca, depredadora que debía helar la sangre de sus rivales. «Señor Ramírez, esto no es un caso, es un regalo divino», dijo, esparciendo los papeles sobre la caoba de su escritorio. «Tenemos evidencia documental de adulterio continuado durante décadas, fraude financiero mediante desvíos de fondos y, la joya de la corona, negligencia médica criminal con esa cirugía saboteada. No solo obtendrá el divorcio, vamos a dejarlos en la ruina, y es muy probable que el doctor Mendoza termine tras las rejas». «Bien», respondí,
sorprendiéndome de la gélida calma en mi voz. Quiero que sufran. No me importa solo el dinero, aunque reclamaré hasta el último centavo. Quiero que enfrenten las consecuencias de sus actos. Héctor manchó su bata blanca y Patricia pisoteó nuestros votos. Tienen que pagar. Roberto asintió con aprobación. Primero, solicitaremos el divorcio por causal de adulterio flagrante. Nuestra jurisdicción. Esto altera drásticamente el reparto de bienes. Normalmente, tras 30 años, hablaríamos de un 50-50, pero con pruebas de infidelidad sistemática, argumentaremos que Patricia ha perdido el derecho a una parte equitativa, sobre todo porque usó patrimonio conyugal, dinero ganado con su sudor, para criar al vástago de otro hombre. ¿Puedo demandar por los costos de crianza de Tomás? Es complejo. La ley presume que cualquier niño nacido en el matrimonio es del esposo. Usted firmó el acta de nacimiento, asumiendo la paternidad legal. Sin embargo, Roberto se inclinó hacia adelante, con brillo en los ojos, dado que probaremos que tanto Patricia como el doctor Mendoza sabían la verdad desde el primer día, conspiraron para ocultársela. Cambiaremos la estrategia a fraude. Fraude de paternidad. Y sí, ahí podemos exigir daños y perjuicios. ¿De cuánto estamos hablando? Siendo conservadores, 23 años de manutención, alimentación, techo, vestimenta, colegiaturas. Aunque Mendoza pagara la universidad con sus becas, el acumulado es enorme. Calculo que, como mínimo, $500,000 en gastos directos. A eso súmele el daño moral, que es difícil de medir, pero un jurado empático podría disparar la cifra. Y por último, la vasectomía. Eso va por cuerda separada como negligencia médica grave. Tenemos todo para ganar. Vamos a demandar por la vía civil al doctor Mendoza y lo reportaremos a la Junta Médica Estatal por conducta contraria a la ética. El sabotaje premeditado de un procedimiento médico le costará la licencia, y en lo civil, al ser negligencia, con dolo, porque fue algo calculado y no un error, la cifra sube. Podríamos estar hablando de 1 millón o $1,500,000 en indemnización. Hice cuentas rápidas en mi cabeza. Potencialmente 2 millones en daños, totales por la mala praxis, sumado a una división de bienes favorable en el divorcio, y además el reembolso de cada centavo gastado en la crianza de Tomás. Exacto. Y eso sin contar los daños punitivos que el jurado podría añadir dada la atrocidad del caso. Mendoza no solo se acostó con tu mujer, usó su posición de médico de confianza para manipular su salud reproductiva. Ese es el tipo de bajeza que hace hervir la sangre al jurado. ¿Cuánto tiempo llevará esto?, pregunté. El divorcio, si es de mutuo acuerdo, 6 meses. Pero sospecho que Patricia peleará. Alegará que merece la mitad sin importar el adulterio. Eso podría alargar el proceso a 1 año o 1 año y medio. La demanda por negligencia es aparte. Eso podría tomar 2 años o más si vamos a juicio, que haya juicio. En ambos casos, quiero que esto salga a la luz, que todos sepan la clase de basura que son Patricia y Héctor. Roberto dudó un instante. Señor Ramírez, entiendo su furia, pero un juicio público implica ventilar su vida privada, incluyendo el hecho de que Tomás no es su hijo biológico. Será de dominio público. ¿Está listo para eso? La pregunta me frenó en seco. ¿Estaba preparado para que todos lo supieran? Colegas, clientes, vecinos, todos enterándose de que fui un cornudo durante 23 años, que crié al hijo de otro hombre como un idiota feliz. La humillación sería brutal, pero entonces imaginé a Patricia y a Héctor, probablemente acurrucados en ese apartamento ahora mismo, quizás aliviados de que el secreto hubiese salido al fin, planeando su futuro juntos sin tener que esconderse. Y la rabia eclipsó a la vergüenza. Estoy listo, que se sepa todo. Quizás así evite que otro pobre diablo confíe ciegamente en su médico de cabecera. 1 semana después de aquella reunión,
Sonó el teléfono. Era Tomás. Fue la primera vez que hablábamos, desde la cena maldita. Contesté con la mano temblorosa. ¿Juan? Su voz sonaba tensa, distante. Ya no era papá. Aquello dolió más de lo que esperaba. Tomás. ¿Cómo estás? Confundido. Cabreado. No sé cómo sé. Supone que debo sentirme con todo esto. Únete al club. Necesito hablar contigo en persona. ¿Puedo ir? Patricia y Héctor saben que te llamo. No, soy solo yo. Necesito entender cosas. Está bien, ven, cuando quieras. Tomás apareció 1 hora después. Tenía un aspecto espantoso. Ojeras marcadas, el pelo revuelto y la ropa estrujada, como si hubiera dormido vestido. Nos sentamos en el salón donde apenas 2 semanas antes había estallado la bomba. ¿Quieres beber algo? Ofrecí. No, solo necesito hablar. Suspiró hondo. He pasado la última semana en el piso de Héctor con mamá, viéndolos juntos. Y es raro, Juan. Es jodidamente raro. Me lo imagino. Actúan como adolescentes en celo, tocándose todo el rato, con sus bromitas privadas, comportándose como si al fin fueran libres tras años de cárcel. Y yo no dejo de pensar, este es el precio de Problem Via del Arasis. ¿Mi infancia normal? ¿De mi derecho a conocer a mi verdadero padre? ¿De tu matrimonio? Al parecer sí. Y lo peor es que debería estar feliz, ¿no? Por fin conozco a mi padre biológico. Por fin. Entiendo por qué siempre me sentí el bicho raro. ¿Por qué nunca tuve esa conexión contigo que Marcos y Andrea tienen? Debería sentirme completo, pero no. Me siento estafado, porque tú fuiste traicionado por todos, nosotros de distintas formas. Mamá insiste en que lo hicieron para protegerme, que una familia intacta era mejor que ser hijo de divorciados, pero ¿sabes qué? Preferiría haber sabido la verdad, preferiría haber crecido con 2 casas, pero sabiendo quién era mi padre realmente, antes que vivir esta mentira 22 años. Estoy de acuerdo. Y Héctor sigue intentando conectar conmigo, soltando frases como, al fin podemos tener una relación real de padre e hijo, pero es muy tarde para eso. No puedes aparecer cuando tengo 22 años y decidir jugar a ser papá. No funciona así. No, claro que no. Tomás me miró a los ojos por primera vez. Quiero que sepas una cosa. Sé que no llevo tu sangre. Sé que probablemente me odies ahora porque soy la prueba viviente de la traición de mamá. Pero Juan, tú has sido mi padre en todo lo que importa durante 22 años, y siento muchísimo que te enteraras de la cruda realidad así. Leer aquello me partió el alma de una forma que jamás imaginé. Quiero que te quede claro. No te guardo rencor, Tomás. Mi furia es contra tu madre y Héctor. Tú no eras más que una criatura inocente en medio del caos. No cargues con culpas ajenas. Y sin embargo, me pregunto, ¿sientes que te has quedado huérfano de padre? Porque yo no me he ido. Sigo aquí, y sé que me quieres, aun sabiendo que no compartimos la misma sangre. La duda quedó suspendida en el aire, pero comprendí que, pese a la traición, la rabia y el precisa dolor, la respuesta era sencilla. Sí, te sigo queriendo. La paternidad no es biología, son 22 años de presencia constante. Y eso no se borra solo por descubrir quién puso la semilla. Tomás rompió a llorar. Eran sollozos profundos, viscerales. No quiero vivir con mamá y Héctor. No soporto verlos juntos. Pero si vuelvo a casa, ¿cómo te vas a sentir? ¿Podrás mirarme sin ver la infidelidad de mamá? Si te soy sincero, no lo sé, pero quiero intentarlo. Si quieres regresar, aquí tienes tu sitio. Marcos y Andrea lo aceptarán bien. Déjame hablar con tus hermanos. Ellos también te adoran. Tomás se secó las lágrimas. ¿Hay algo más que deba saber? Mamá y Héctor planean casarse. En cuanto salga el divorcio, él ya compró el anillo. La noticia debería haberme hundido, pero, extrañamente,
Solo sentí un vacío inmenso. Claro que sí, por fin tendrá lo que quería, aunque es repugnante casarse con el hombre con quien te engañó durante 23 años. ¿Cómo puede creer que eso está bien? Tu madre lleva décadas justificando lo injustificable. No va a cambiar ahora. Además, exige más dinero en el divorcio. Dice que le corresponde la mitad de todo, sin importar sus cuernos. Lo sé, mi abogado me avisó. Y vamos a pelear. Los dos, ella y Héctor, van a pagar por lo que hicieron. Bien, dijo Tomás con fiereza. Tienen que pagar. 18 meses después de aquella cena que dinamitó mi familia, me encontraba en la escalinata del tribunal, viendo a Héctor Mendoza salir escoltado por seguridad mientras los reporteros le gritaban preguntas y las cámaras inmortalizaban su humillación pública. El juicio por negligencia médica duró 3 semanas, destapando cada detalle sórdido de su romance con Patricia, cada transferencia oculta y cada mentira sostenida durante 23 años. Todo expuesto bajo el implacable escrutinio legal. El jurado deliberó apenas 4 horas antes de dictar veredicto. Culpable de sabotaje médico intencional, con una indemnización de 2.300.000 más 500.000 por daños punitivos. Casi 3 millones en total que Héctor tendría que desembolsar. Una suma que le obligaría a vender su clínica, su apartamento de lujo y todo lo que construyó en décadas como médico respetado. Su carrera estaba aniquilada, pero el dinero era lo de menos comparado con el golpe final. La Junta Médica Estatal le había revocado la licencia de forma permanente. Héctor Mendoza jamás volvería a ejercer la medicina. El hombre que juró curar estaba profesionalmente acabado por su decisión de usar su bata blanca para sabotear a un paciente, para sabotearme a mí como parte de un plan retorcido para reclamar a su hijo biológico y a la mujer que amaba. ¿Cómo se siente, señor Ramírez?, gritó una periodista poniéndome el micrófono en la cara. Justicia tras 23 años de engaños. Se siente como un nuevo comienzo, respondí, y no mentía. El juicio por mala praxis era solo la primera ficha del dominó. El divorcio seguía en curso, con fecha de juicio para dentro de 2 meses, y aquello prometía ser una carnicería porque Patricia peleaba cada centavo, alegando que merecía la mitad de lo acumulado en 30 años de matrimonio, ignorando olímpicamente su aventura de 23 años. La justicia no borra el dolor, continué ante las cámaras, pero garantiza que los traidores enfrenten consecuencias reales. Marcos y Andrea estaban tras de mí, un muro de apoyo incondicional. Tomás también estaba allí. Había vuelto a casa 3 semanas después de nuestra emotiva charla en la sala. Aunque la situación seguía siendo compleja, poco a poco reconstruíamos algo parecido a una relación padre e hijo. Dejó de llamarme Juan para volver a decirme papá, aunque ahora esa palabra tenía otro peso. Era un título ganado con 22 años de presencia y no por derecho biológico automático. Estamos orgullosos de ti, papá, dijo Andrea tomándome la mano. Sé que ha sido un infierno, pero te mantuviste firme. No habría sobrevivido sin ustedes 3, respondí, con el corazón en la mano. Tener a mis hijos, a los 3 porque sí, Tomás seguía siendo mi hijo pese a la biología, viviendo bajo mi techo esos 18 meses, fue mi ancla y mi salvación. Tuvimos que renegociar el significado de familia al descubrir que nuestros cimientos eran puras mentiras, pero salimos del túnel más fuertes, o al menos más auténticos. El juicio de divorcio de Patricia llegó 8 semanas después. Roberto Campos predijo que sería desagradable, pero nada me habría preparado para... Fue desgarrador ver a Patricia en el estrado, respondiendo dócilmente a su abogado, quien la guiaba a través de un guión, diseñado al milímetro para limpiar su imagen. Ya no era la adúltera traidora, sino la pobre víctima de un marido ausente, que con su frialdad la empujó a buscar consuelo en brazos ajenos. Me sentía muy sola, declaró ella con lágrimas rodando por sus mejillas, un llanto que francamente
Ya no sabía si era dolor real o una actuación digna de un Oscar. Juan viajaba sin parar, y cuando estaba en casa, su mente seguía en la oficina. Me sentí como una madre soltera con 2 hijos, y pronto serían 3, sin nadie que me sostuviera. Héctor estaba ahí, me miraba, me escuchaba, me hacía sentir mujer. «¿Tomás?», inquirió su abogada, una mujer de 40 y tantos años con traje de alta costura y una mirada de empatía ensayada. Cuando supo que Héctor era el padre. Sabía que existía esa posibilidad. Juan estuvo fuera durante la fecha de la concepción, pero yo quería creer que era suyo, porque eso significaba que nuestra familia tenía salvación. Y cuando se confirmó, definitivamente. Héctor hizo una prueba de ADN cuando Tomás tenía 3 días. El resultado arrojó un 99.9% de probabilidad de que fuera suyo. Y decidió no decírselo a su esposo. Decidí proteger a mi familia. Marcos tenía 6 años, Andrea solo 3. ¿Cómo iba a explicarles que su hogar se desmoronaba porque su madre cometió un finacino? ¿Error en un momento de soledad y desesperación? Roberto se levantó para el contrainterrogatorio con una mirada capaz de congelar el mismísimo infierno. «Señora Ramírez, usted llama a su aventura de 23 años con el doctor Mendoza un error durante un momento de soledad, pero tenemos fotos suyas entrando al apartamento del doctor 2 veces por semana durante 8 años. 8 años de visitas rutinarias constituyen para usted un momento». Patricia titubeó. La relación fue complicada. Intentamos dejarlo muchas veces, pero... ¿Pero qué? ¿Pero más que a su marido? Los amaba a ambos de formas distintas. Lo amaba lo suficiente para permitirle sabotear la quindieses, vasectomía de su esposo. Yo no sabía que haría eso. Cuando me lo confesó después, quedé horrorizada. Tan horrorizada que... ¿Lo denunció ante el colegio de médicos? No, ¿verdad? Fue complicado, dice. Señora Ramírez, sabía que el doctor Mendoza estuvo transfiriendo 10,000 pesos mensuales a su cuenta durante 15 años. Sí, era para Tomás, para su futuro. Y le pareció, correcto, aceptar casi 2 millones de pesos de su amante a espaldas de su marido. Pensé que Tomás merecía el apoyo de su padre biológico. Mientras dejaba que su esposo pagara la crianza del hijo de otro hombre. Juan adoraba a Tomás. Para él nunca fue cuestión de dinero, pero para usted sí, ¿no? Aceptó 2 millones del doctor Mendoza y ahora exige la mitad de los bienes acumulados durante su matrimonio con mi cliente. Unos 4 millones más. Eso suma 6 millones de pesos obtenidos de 2 hombres y a ninguno de los 2 los trató con honestidad. «Objeción», gritó la abogada de Patricia. «Argumentativo. Al lugar», concedió el juez. Pero el golpe ya estaba dado. El jurado había visto la realidad. Patricia había manipulado a 2 hombres durante décadas, lucrándose emocional y financieramente de ambos mientras tejía una red de mentiras. El juicio se alargó 2 semanas más. Escuchamos a Marcos y Andrea relatar cómo la traición de su madre había dinamitado los cimientos de la familia. Subió al estrado Sergio Ruiz, el detective privado, para detallar la evidencia recolectada. Pasaron contadores forenses explicando cuánto costó criar a Tomás durante 22 años y finalmente llegó mi turno. Roberto me había entrenado hasta el cansancio, pero nada te prepara para sentarte ahí y desnudar los detalles más humillantes de tu vida ante una sala llena de extraños. El instante en que oí a Héctor ordenar a la enfermera que le diera el sobre a Patricia en secreto, el shock de enterarme que Tomás no llevaba mi sangre, la devastación de ver las fotos de mi mujer entrando al piso de su amante religiosamente durante años. «¿Cómo se sintió?», preguntó Roberto, «al descubrir que crió al hijo del doctor Mendoza como propio por 22 años?» «Como si toda mi existencia hubiera sido una farsa», respondí, con la voz quebrada pese a intentar mantener la compostura. Como si cada momento de amor paternal hacia Tomás
Cada partido de fútbol, cada noche de tareas, cada abrazo, se hubiera construido sobre arena movediza. Pero luego entendí que esos momentos fueron reales para mí. Amé a Tomás y lo sigo amando. La biología no. Borra 22 años de ser su padre. ¿Y su esposa? ¿Qué siente por ella ahora? Ella ya no es mi esposa. En mi cabeza, nuestro matrimonio murió el día que decidió acostarse con Héctor Mendoza, que mantuviera esa aventura por 23 años, que aceptara millones en secreto, que conspirara para ocultarme la paternidad de mi hijo. Esas cosas no son errores. Son decisiones conscientes, repetidas una y otra vez por más de 2 décadas. No hay perdón para eso. Ya no había vuelta atrás ni perdón posible. El jurado tardó 6 horas en deliberar y dictó una sentencia contundente. Repartición de bienes del 70-30 a mi favor, rompiendo el esquema habitual de mitades iguales. A Patricia le tocarían unos pesos para subsistir, pero nada cercano a la fortuna que construimos juntos. Además, el tribunal le ordenó reembolsarme 300,000 pesos por la crianza de Tomás, bajo el argumento de fraude, por haberme hecho mantener conscientemente al hijo de su amante. Al oír el fallo, vi cómo el mundo de Patricia se derrumbaba, se cubrió el rostro, destrozada. Una parte de mí, la que la adoró por 30 años, sintió el impulso de consolarla, pero mi dignidad, pisoteada por 23 años de engaños, experimentó una fría y justa satisfacción. Héctor, desde la galería, presenciaba la ruina total de la mujer que decía amar. Tras el juicio, intentó acercarse a ella, pero Patricia lo rechazó con un empujón violento. Supe luego, por boca de Tomás, que el gran amor se acabó 2 semanas después del divorcio. Es curioso cómo la pasión se apaga cuando falta el dinero. Héctor perdió su licencia médica y quedó en bancarrota por mi demanda. En cuanto Patricia comprendió que su aventura le costó su matrimonio, su familia y millones de pesos, la magia se esfumó. Han pasado ya 2 años desde aquella cena fatídica. Hoy me encuentro, en el jardín de mi casa, ahora 100% mía, viendo a Tomás con su toga de médico. Se graduó con honores, pero tuvo la decencia de rechazar la oferta de la clínica de Héctor, que ya ni existe, y prefirió buscar su propio camino con una residencia al otro lado del país. Un borrón y cuenta nueva, lejos de los escombros de nuestro pasado. Estoy muy orgulloso de ti, hijo, le dije antes de la fiesta. Contra todo pronóstico, entre juicios y escándalos, lograste tu meta. No lo habría conseguido sin ti, papá, me respondió. Esa palabra, papá, resonó con una fuerza brutal, pues ahora era un título ganado por elección y lealtad, no por sangre. Cuando la verdad explotó, podrías haberme dado la espalda. Podrías haber dicho que no era tu problema, al no ser tu hijo biológico. Pero te quedaste, pagaste mi último año, y lo más importante, me seguiste queriendo. Siempre lo haré. En eso llegaron Marcos y Andrea cargando adornos para el festejo. Ellos también han logrado avanzar. Marcos se comprometió hace poco con Carla, y Andrea tiene una relación seria con un colega, docente. Nuestra familia, reconstruida sobre las cenizas de la traición de Patricia, era más pequeña y tenía cicatrices, pero era auténtica y sólida tras la prueba de fuego. ¿Y mamá vendrá?, preguntó Andrea, soltando la interrogante incómoda que flotaba en el aire. Tomás negó con tristeza. Le avisé, pero no quiso venir. Supongo que le da demasiada vergüenza vernos a la cara, sabiendo que seguimos furiosos. Se lo ha ganado, murmuró Marcos. ¿Qué es de su vida?, pregunté, extrañado de que aún me causara curiosidad. Está sola y amargada, respondió él. Vive en un departamento minúsculo y da clases particulares porque su pensión no le alcanza. Héctor huyó al interior del país tras perderlo todo. Ella lo culpa de su desgracia, y él la culpa a ella por no haber peleado mejor en el divorcio. Es triste, pero ella eligió su destino, sentenció Andrea con frialdad. Esa noche, contemplando a mis 3 hijos, sí, los 3 son míos, pese a lo que diga la genética celebrando entre risas, comprendí que yo no solo sobreviví, yo renací.
Patricia apostó a tenerlo todo. Esposo estable y amante apasionado, creyendo que sus secretos eran eternos, y acabó sin nada. Héctor creyó que podía robarme mi vida, manipular la situación y quedarse con mi hijo y mi mujer impunemente. Terminó sin carrera, sin dinero y sin nombre. Pero yo, el tonto engañado durante 23 años, me quedé con el premio mayor, mis hijos, mi dignidad intacta y un futuro libre de mentiras. A veces, el karma sí llega. Si has escuchado hasta aquí, gracias por acompañarme en este doloroso relato. Sé que es una historia, cruda, llena de bajezas que ningún hombre debería sufrir. Soy Juan Ramírez, tengo 64 años. Y dediqué 23 de ellos a criar al hijo de otro sin saberlo, mientras mi esposa y mi mejor amigo se burlaban de mí a diario. Ahora te pido 3 favores. Primero, suscríbete al canal en el botón rojo. Estas verdades deben salir a la luz para inspirar a otros a superar la traición. Segundo, dale me gusta. Ese simple gesto me confirma que mi historia ha valido la pena ser contada. Si esta historia te tocó el corazón, cuéntame aquí abajo desde qué rincón del mundo nos acompañas. Un gran saludo hasta allá. Y dime, ¿qué camino habrías tomado tú? ¿Explotar al instante, investigar en silencio o intentar perdonar? ¿Qué parte te sacudió más? El sobre escondido, los 23 años viviendo una farsa, o saber que mi vasectomía fue saboteada. Si este relato te movió el piso, pásaselo a quien necesite. Recordar que se puede renacer tras una traición, que la verdad es como el agua y siempre encuentra salida, y que la justicia, tarde o temprano, termina llegando. No hay mentira que dure 100 años, ni tumba que la retenga. Siempre aparece alguien que abre el sobre. Soy Juan Ramírez. Tengo 64 años y este fue mi testimonio. Nos vemos en el próximo relato. Cuídense. Aviso legal. La presente es una obra completamente ficticia, diseñada únicamente para su entretenimiento. Tanto los personajes como las situaciones descritas son fruto de la invención y no retratan a individuos o sucesos verídicos. Cualquier semejanza con la realidad es mera casualidad. M.